Y esto es A medias, un episodio histórico. histórico. Coño, me gusta el invitado. Quiero que sepan que... Porque tenemos invitado esta vez. Sí, ya hicimos la entrevista. Ya hicimos la entrevista. Pero ¿por qué le hicimos la entrevista? Porque él tiene un proyecto increíble sobre rescatar la memoria histórica del país. Y creo que nunca había escuchado a alguien que haya dicho, coño, ¿será que rescato los archivos que nadie va a leer y lo digitalizamos? Esa es la entrevista de hoy. Con Guillermo Ramos Flamerich de la red Historia Venezuela. Es un proyecto que es una página web donde están archivos históricos venezolanos digitalizados. El primer proyecto que hicieron hace poco fue La esclavitud de los esclavos que estuvieron acá afro-venezolanos. Que fueron un montón de tomos físicos. O sea, sí, 381. me hizo pensar porque la verdad nunca... Como que me senté a decir, coño, hay muchas cosas históricas que no se le están dando importancia y la gente no va a tener acceso a ellas. Y que la humedad se las está comiendo. Uh-huh. O sea, y yo sé que quizás en muchos países pasa. ¿Sabes que cuando yo fui para la UCB hace poco, en diciembre, que mi papá es profesor de arquitectura y le ¿De la hicieron como UCB? un reconocimiento? ¿Tu Sí. papá? Sí, pero en Barquisimeto. Coño, me entero. Y vino acá a Caracas con otros profesores de la facultad y profesores de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de acá de Caracas también. Y era como un reconocimiento. Y estaba por ahí la biblioteca y nos dijeron, no, eso no lo abren desde hace años, eso está ahí, se está dañando todo ese pocotón de archivos. Qué dolor. O sea, eso está pasando en muchas bibliotecas de todo el país. Que la humedad, la lluvia, La falta de presupuesto en las universidades, sí, porque no creo que es interés. no cuidar bien los archivos hace que se vayan dañando poco a poco. Entonces, este trabajo que está haciendo la Red Historia Venezuela es interesante en ese O sentido. sea, es como si fueses una persona que hiciste un trabajo arrechísimo y de un día para otro te da Alzheimer, se te olvida. Y no tuviste registro de eso. Sí, yo creo que hablar de la importancia de la historia es muy importante en el sentido de que uno no entiende qué tan valioso es el registro de lo que pasó hasta que pasa mucho tiempo. Y después te dices, coño, es que la historia te crea identidad, te crea sentido de pertenencia con el lugar Y te orienta, y te orienta, te o da sea, sentido y o sea, destino. Las exacto, dos cosas. o sea, tú puedes comparar con el presente, tienes, o sea, eso al final crea como tu relación con el país o con lo que Totalmente. sea, porque vamos a suponer que no es un país, que eso es un ejemplo que dio Guillermo. Pueden ser tus álbumes familiares, o sea, tú recuerdas tu infancia, quizás no toda, y tú abres los álbumes y es como que, sabes, sientes algo y sientes pertenencia y tienes recopilación de cosas que tú no te acuerdas. O sea, abrir un álbum de chiquito. No, mira, aquí cuando pasó esto, aquí te pasó esto. No, porque tu tía tal cosa. La Hay tías que foto- quizás se murieron. O tu abuela cuando chiquita que no te acordáis pero se murió. Coño, la tenés ahí. Y ver cómo te pareces a tu abuela, que es Ajá. joven, o a tu Y al final es tu abuelo. historia personal. Es como, Sí. mira, la historia de Ricardo desde que era chiquito. La historia de Ana cuando era chiquito, uno lo ve importante. Imagínense eso en la historia de un país. O sea, es mucho más complejo. Claro, entonces guardar registro de todos digamos, los acontecimientos importantes. Y a veces no son acontecimientos. Uno piensa en la historia como la historia de los grandes acontecimientos, las Ajá. grandes batallas, los grandes presidentes, las grandes represas. Y hay cosas mucho más pequeñas o procesos mucho más largos, como puede ser la esclavitud. Es un proceso de cientos de años. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo? Eso es uno de los proyectos que ya está digitalizado en la Red Historia de O Venezuela. cosas más chiquitas que fueron lo de Villancico. Ajá, también nos contó una O sea, historia muy es bonita música, marico. de cómo Vicente Emilio Sojo rescató todos unos villancicos que estaban escritos por ahí, eso se iba a perder. Y gracias a él hoy tenemos Niño Lindo en nuestras navidades, porque él lo rescató. Y eso te conecta con Venezuela. O sea, Exacto. personas afuera la cantan, personas aquí la cantan y te conecta con el país. Algo que este gobierno trató de, no sé si de eliminar, pero de modificarlos a su favor. Ellos han cambiado la memoria histórica. O sea... desde los símbolos patrios, con la bandera, el escudo, el día de la bandera, todo eso lo ha ido cambiando. Y eso nos separa de la historia antes de ellos. O sea, imagínense el trabajo de manipulación que ellos emplearon desde el principio, que ellos trataron de poner que gobierno es igual a Estado, entonces su gobierno es sinónimo del país. Cosa que no es así. Y la historia, y que con el chavismo se inicia una nueva historia. Exacto, ellos trataron de empezar, bueno, ¿saben algo? Antes del chavismo no existe, todo eso fue malo.
nosotros vamos a redefinir, a volver a contarte la historia de Venezuela según nuestros términos. Sí, por eso hacen tanto énfasis en la historia, en cambiar los cuadernos de historia de primaria, ese tipo de cosas. No es gratuito, o sea, hay una intención ahí de dominación muy clara de difundir una historia propagandística de Venezuela en lugar de una historia verdadera o que sea, digamos, verosímil o que se esté de acuerdo a lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, se dice que Bolívar era socialista, eso es mentira. ¿Cómo va a ser Bolívar socialista? Ese tipo de cosas. Y lo peor de todo es que lo Esta repiten mezcla tanto. de sus ideas políticas con la idea de los próceres y cómo se manipula todo esto, pues tiene una intención netamente de O sea, dominación. incluso en el libro este de 1984, Sí. que se me olvidó el número, 1984 de Orwell, ahí, o sea, no sé si lo han leído, la mayoría de la gente lo hizo, pero es un libro distópico de un régimen totalitario. Una novela, ¿no? Exacto, o sea, es una novela. Y hay una parte, o sea, que los describen, que como ellos se encargan de eliminar las noticias y de escribir el periódico y la historia una y otra vez para que ellos siempre queden bien. Entonces, es difícil, a ver, no sé si difícil, pero es una herramienta que usan este tipo de regímenes. La mayoría son regímenes autoritarios, pero al final la historia la cuentan quien ganó. Pero ellos lo manipulan para que tú sientas que la historia que ellos te cuentan es la realidad. Y al final eso te crea tu identidad y tu percepción y tu comportamiento con la realidad. O sea, tiene muchas cosas subjetivas que uno quizás no lo ve directamente, pero tiene mucha incidencia en las nuevas generaciones y en cómo el venezolano interactúa con su realidad política y interactúa con el país. Entonces, siento que la tarea que hizo es muy importante y creo que hay que pensar en lo que hicieron ellos con la historia venezolana. No sé si a vos te pasó, pero yo crecí y a mí me daba un poco la de ella la historia venezolana, pero era porque lo relacionaba con el chavismo. ¿En serio? ¿No te pasó? No, yo soy Y me un da pelo rabia más- porque... Yo tengo un poquito más años que tú. Sí. Entonces me pasó distinto, porque cuando yo crecí de niño, Chávez llegó cuando yo tenía 8. Entonces, Yo tenía 2 años. tú tenías 2 años, exacto. Entonces, esa diferencia de 6 años, 5 años es vital. Porque todavía no estaba tan politizada la La educación. historia y la historia. Porque Y la la historia historia. ahorita está politizada. Me parece ladilla que te politicen tu historia como venezolano. Ojo, esto una vez lo hablamos y a mí me interesó la política por el proceso del que yo estaba viviendo. Yo era adolescente, Chávez ya estaba por la reelección en el 2006. Y ya yo tenía 15 años, yo estaba pensando en este tipo de cosas, yo estaba ya viendo historia de Venezuela, o sea, ya estaba pensando más sobre mi entorno, mi país no, ya tenía como otro Bueno, interés. ¿y cómo te daban historia de Venezuela a vos? O sea, te lo daban así como que estos fueron los presidentes, estos fueron no Yo sé qué y tuve ya. buenos profesores Yo en no. el colegio. Yo no. O sea, y creo que eso también o sea, eso, y la verdad no estoy orgullosa, pero yo tuve un rechazo, no sé si rechazo, pero no había mucho interés de mi parte de historia de Venezuela hasta como la mitad de la carrera universitaria. Imagínate. O sea, fue la mitad de carrera universitaria que yo dije, ok, sabéis que esto es importante, por alguna razón, y no estoy orgullosa de eso, porque después entendí la importancia de uno saber la historia de Venezuela y que la historia de Venezuela es increíble, es arrechísima. Y te permite conocer lo que está pasando ahorita. O sea, poder comparar, poder saber que hay cosas que pasaron antes que están pasando ahorita y que uno puede decir, mira, salieron de esto. O quizás cosas interesantes que te hacen conectar con el país. Este es un contenido exclusivo de Patreon. Los grupos de influencia, los nuevos, los emergentes, los que tienen el dinero, que están enchufados, buscan taparse también con las antiguas, los antiguos grupos sociales o que representaban lo que es el glamour venezolano. O sea, hay como que esa simbiosis ahorita. Como siempre pasaba en Venezuela, Sí. pues que se monta la nueva oligarquía y después se termina casando con la vieja y sacan una cosa nueva. Entonces uno lo ve, no sé, con lo que pasa en las Mercedes, con las galerías Avanti. Es eso, pues bueno, ninguno de los dos pudimos ganar del todo, vamos a hacer una tregua y como tenemos, tú tienes poder, prestigio de imagen, te queda algo de poder económico, pero yo tengo todo el poder económico, nos juntamos y seguimos adelante. Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast. Sí, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a preguntarle a ChatGPT qué piensa de la historia de Venezuela. Ana tiene ChatGPT. Porque después del episodio, yo empecé a usar ChatGPT. Después del episodio de inteligencia artificial. Obviamente, uno aquí prendiendo su VPN,
porque no me deja entrar desde Venezuela. Porque estamos excluidos de todo Estamos lo que excluidos de pasa, todo, pero bueno, el mundo. le digo así, ¿me puedes hablar de la historia venezolana? No, le puedes decir, ¿cuál es la importancia de conocer la ¿Cuál historia? es la A ver qué dice ChatGPT. importancia de... ¿Saben que dicen que la historia, si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla? Y a mí eso me parece que es mentira. Porque la gente repite la historia incluso cuando la conoce. La repite en el mal sentido. Y por otro lado, también me parece que no es así porque la historia no se repite técnicamente, nunca se repite. Se repiten quizá... No se repiten ni los procesos, ni se repiten... Quizás podemos ver similitudes, pues, pero... Exacto, hay influencia de ideas, pero no es una cosa como que realmente repetitiva. Entonces, bueno, si no conocemos las dictaduras de izquierda, vamos a tener otra dictadura de izquierda. Sí, en ese sentido sí se puede, digamos, repetir, pero todo proceso tiene su lado Incluso único. siento que es importante como entender la historia bien, porque en estos días estamos en el grupo que tenemos, estaba hablando un amigo Daniel sobre que las dictaduras de ahora, o sea, marico, no puedes compararlas con las de antes. Y mucha Son gente... muy diferentes. Son tan diferentes entre modo de existencia, o sea, tan diferentes, que la gente dice, no, porque la de Pinochet con la de ahorita, y entonces se desvían. Yo siento que hay que conocerla en el sentido de entenderla como es, no solamente tener la idea de la vaina, que tampoco lo estoy mandando a leer mucha historia, pero es importante. Bueno, saben que hay mucha high demand en ChatGPT. ¿Cuál es la ¿Hay mucha importancia? High demand. ¿Ya le preguntaste? Pero me dijo que tiene mucha demanda y que ya ahorita me responde. Que está Vamos ocupado, dijo. No sé si es mojoneado. a ver, vamos a ver. Ah, ChatGPT. Naciste hace poquito, ya estás mojoneado. Está escribiendo. Vamos a ver qué va a escribir. Vamos a ver qué escribe. ¿Cuál es la importancia de la historia, de conocer la historia según ChatGPT? En estos días le pregunté, estaba haciendo un trabajo y yo lo escribí rápido, la verdad ni lo pensé, y que me das una justificación del embarazo infantil. Verga. Pero era la justificación del trabajo. Y le escribí justificación. Y me dijo, disculpa, pero yo no te puedo dar la justificación de un problema tan grave, no sé qué, o de eso. Y yo, perdón. Coño, te voy a decir una vaina, nos falló. Fue moral. ¿Qué puso? Nos falló porque no contesta. Pero escríbele algo de nuevo. No, porque está pensando, porque tiene mucha demanda y dice que espere. Ah, bueno, esperemos a ver qué dice. Vamos a ver si dentro de un ratico lo logramos. Yo le había preguntado antes sobre la importancia de la historia en general. Y lo tengo aquí. Bueno, pregúntale. Creo que le pateé. ¿Qué dijo? Ajá. Le pregunté cuál es la importancia de conocer la historia. Comprender el presente. La historia nos proporciona una comprensión del mundo en el que vivimos y cómo llegamos a este punto. Nos ayuda a comprender las decisiones y acciones de las personas y sociedades del pasado que han influido en nuestra vida actual. Eso es bueno. Aprender de los errores. La historia nos muestra los errores que se han cometido en el pasado y las consecuencias que han tenido. Nos ayuda a aprender de estos errores y evitar repetirlos. Bueno, eso sí fue muy... Si no la conoces, Si no la estás conoces, condenada estás a condenado repetirla. Valorar la diversidad cultural. La historia nos permite apreciar y valorar la diversidad cultural al comprender las diferentes culturas, tradiciones y formas de vida que han tenido a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del mundo. Y la identidad y sentido de pertenencia, ¿viste? Se lo dije lo yo. que hemos hablado. Conocer la historia de nuestro país, ciudad o comunidad nos ayuda a desarrollar un sentido de identidad y pertenencia, al comprender nuestra herencia cultural y las luchas y triunfos de nuestros antepasados. ¿Sabes que lo de la diversidad es algo que no se suele hablar? Pero la historia depende de quién la escriba, ¿no? Ujú. Siempre dicen que la historia la escriben los vencedores y que en parte es así, pero ver la historia desde los perdedores es interesantísimo. Ujú. Y lo sé porque desde hace rato estoy leyendo un libro se llama El fin Soviético. del Homo Soviéticos, que es de Svetlana Alexievich, que ella es ganadora del Nobel 2015. Y ella entrevista a mucha gente en la calle, en la Rusia ya de Gorbachev, en los años 90, ya cayó la Unión Soviética, y se encarga de entrevistar a los perdedores, a las personas que eran comunistas y ya perdieron el poder, ya están decepcionadas del giro hacia el capitalismo que dio Gorbachev. Y es interesante ver cómo cuentan la historia Y uno aprende mucho. o sea, adoloridos. Pues, de y que uno aprende quieren- mucho leyendo esas cosas. Bueno, ¿cuántas veces no abriste ese libro para leer eso antes de un episodio? ¿Cómo así? Vos abrís el libro para cuando vamos a hacer el episodio, agarras un pedacito del libro y qué coño, qué bolas que pensaron esto. Porque uno puede encontrar similitudes, a Sí. pesar de que no es directamente uno, pero es un buen ejercicio. Claro, porque es el ejercicio de ver cómo la historia escrita es de los perdedores. Ujú. Por eso el fin del Homo Soviéticos. Todo el libro es como un libro de memoria donde ella dice,
yo misma me perdí. Yo era un homo soviético. Yo viví en este sistema soviético del cual estábamos tan orgullosos. Y después en los 90 se cae todo y entendemos, ¿no? Que hubo un gulag, que todo el tema de Stalin. Pero había gente que seguía extrañando a Stalin. Bueno, en como, los 90. como ahorita sí que hay gente que extraña a Chávez. Sí, pero imagínate, Stalin era Wow. los años 40, 50. Ujú. O sea, es como la gente que extraña ahorita a Pérez Jiménez, pues. O sea, es así de lejos. Desde el punto de vista histórico. Son décadas atrás. Y ver cómo la gente todavía sentía una nostalgia por esa época a pesar de que hacían cola. Y lo dicen, sí, hacíamos cola para comprar pan, que nunca había nada, que aquí nunca nadie era rico, pero nadie era pobre, que aquí todos vivían en unos apartamentos comunales, por ejemplo, habitaciones de 24 metros cuadrados, Como una una visión cosa vivienda. mínima. Como una visión vivienda. Eso. Y hay unas historias muy tristes, y una que me acuerdo, que me parece rechísima, es la que La que me te leíste. conté, Ajá. de una tipa que había mucha desconfianza. Y yo siento que es algo que está pasando en Venezuela, pero no a ese nivel todavía. Todavía. Que es que la gente confía muy poco en el otro. Hace poco salió una encuesta de la UCAP. Ujú. ¿De la UCAP era? Creo que sí, yo lo leí. Vi Vamos una a- encuesta. Vamos a buscarla y la ponemos Ahorita abajo. vamos a poner aquí en YouTube el link y ponemos la fuente. El 80% de los venezolanos desconfía del otro. Y eso es algo, quiero que sepan que lo creó y no sé si lo creo, pero lo incentivó mucho el gobierno. Pasan estos procesos totalitarios o por lo menos con vocación totalitaria como el chavismo, ¿no? Y en la Unión Soviética, una de las cosas que decían es que en estos apartamentos comunales la gente se espiaba una a la otra. Y un día llegó la policía a meter presa a una tipa y esta tipa No le dice dice... por qué la metieron presa. No, porque la espiaron. A ti no te tenían que decir por qué te metían preso. Eras un traidor, lo que sea, te llevaban preso. No hay que traer una orden judicial como una democracia. Que capaz sí existía, pero era todo un parapeto. Sí, pero algo tuvo que haberle ensapiado. Como que, ay, estaba hablando mal. La sapearon. Sí, está hablando, está conspirando, cualquier cosa. La meten presa y la tipa le dice a su vecina, cuida a mi hija, ¿no? Entonces, como la tipa cuida a su hija, le dan un apartamento más grande porque ya había otra persona, entonces podías optar un apartamento grande. 17 años después llega la mamá que estuvo presa en campos de trabajo. Y resulta que esta niña se había criado con esta señora, la llamaba hasta mamá. Mamá Ania, me recuerdo el nombre. Y cuando llega de los 17 años de trabajo, le besa hasta los pies. Gracias por cuidarme a mi hija y tal. Resulta que eso quedó así. Llegó la época de Gorbachev. Se liberaron todos los expedientes de los presos políticos. Y a ella le preguntaron, ¿tú quieres saber? ¿Quieres abrir tu expediente? La tipa dijo, sí. Cuando se pone a leer la letra, reconoce la letra de la persona que firmó la denuncia contra ella y era mamá Ania. La tipa la había mandado a meter presa. La tipa que en este estado atónito de desconcertante y obviamente depresivo, la mujer llega a su casa y se ahorca y se mata, pues. Porque no puede ser que Como que qué bolas. tu misma vecina te había mandado a Y es meter eso. preso. Y eso lo buscan mucho este tipo de regímenes. Es que tú desconfíes. Regímenes. No puedo decir regímenes. No, es régimen y regímenes. Son cosas del español que yo no entiendo, es muy hediondo. Bueno, Para que tú en veas. este tipo de gobiernos, hacen eso, buscan que ya lo habíamos hablado, pero qué bolas que todo está interconectado, todo está conectado a cómo manejan la historia, cómo hacen su proyecto político. Es que desconfíes tanto del otro, de cualquier manera, no puede ser desconfíes que te van a sapear y te van a meter preso, pero es una desconfianza a tu compatriota, a tu ciudadano, al Que te que vive aíslan. al lado, que te aísla a ti mismo y no te deja crear conexiones y de alguna u otra manera tener esa conexión que te permite de manera consciente o no consciente de tener un pensamiento en contra de quienes te están oprimiendo. Sino es que tú desvías la atención alrededor y te buscas es muy individualista ese pensamiento, pero buscan ellos por medio de diferentes estrategias que tú desconfíes del otro, desconfíes del que tienes al lado, incluso que tenga una aversión a su propia historia. Y por eso cuando uno dice, no, que ladilla Venezuela, o que porque el venezolano es así, ¿qué tal? Eso lo ha incentivado este Sí. tipo de políticas. Que Y- tú no tengas ese sentido de pertenencia e identidad con Venezuela. Y por eso sienten que Venezuela es el problema y quieren huir de lo que es Venezuela como todo. Y cuando Incluso al huyendo final... de su historia y no quieren saber nada de historia
porque eso es saber de política de alguna manera, no sé. Entonces la gente no quiere saber nada de eso. Y al contrario, si sabes más de historia, vas a querer más a tu país. Vas a querer más a tu país. Algo que eso fue mi tesis de la universidad. Investigué mucho eso del imaginario social. ¿Sabes? Como el imaginario social es la historia que tú mismo te cuentas sobre ti, sobre tu país, y es como una narrativa. Y esa narrativa la pueden cambiar. O sea, es como porque es solamente percepción. O sea, no es como, la historia está escrita y yo lo voy a ver, sino que eso viene con identidades, viene con sentido de pertenencia, viene con cultura y viene al final termina en comportamiento. Entonces, que te cuenten una historia distinta puede influenciar en tu comportamiento y en la manera en la que tú mismo te percibes como individuo dentro de un país y cómo tú percibes tu nación, porque eso es nación y país es distinto. La nación es no sé si lo habíamos dicho antes, pero es el conjunto de valores, de historia, de narrativas, de sentimientos que comparte un grupo de personas, no necesariamente dentro de un territorio específico. O sea, cualquier venezolano fuera de Venezuela sigue siendo venezolano. Claro. Y comparte una misma nación. Y la misma historia, todo. Y exacto, o sea, puede estar afuera y por eso creo que es importante, por lo menos, tener una relación con la historia que no sea negativa. Saber que algo es importante, porque puede ser, todo el mundo dice historia, Venezuela es política. No, hay historia de la música, hay historia de la comida, hay historia de todo y al final eso te hace conectar con tu país porque son tus raíces, ahí naciste y ahí, que quisieras o no, se creó una identidad. Se creó algo en ti que te hizo ser quien eres. Entonces, si no quieren saber política, ok, se lo respeto, pero hay muchas cosas de la historia que no necesariamente te hacen sentir así como rechazo. Hay cosas Sí. muy bonitas. Hay cosas muy... Historia de la arepa. Yo tengo un libro de historia de la arepa, es bellísimo. Historia de... Sí, ahorita que hablaste de la comida, de los libros de Miro Popich, que son... Uno se llama El pastel que somos, y son libros de identidad desde la comida. Son hermosos, son cosas que te hacen sentir un cariño especial por la yaca, por el pan de jamón, por cómo nació, por la arepa, por Porque el papelón, por el asado negro. Podemos resaltar cosas positivas, porque a la Claro. gente le encanta cuando escucha un venezolano que está afuera haciendo cosas increíbles. El Y cuando, patacón, el tequeño. cuando vemos a Edgar Ramírez dándole a que sea, no sé, a Halle Berry creo que fue, o a Jessica, en fin, a ¿Qué una le de dio? esas, le hizo comer pabellón. Ajá, ¿Y por qué todo el mundo, Dios, qué bueno? Sandra. No. Jennifer Ay, Garner. Jennifer Garner. Sí. Era Jennifer, pero no me acordaba el apellido. Le dio pabellón. Le dio pabellón. ¿Y por qué uno se siente bien con eso? Porque es tu historia y tú lo compartes con él. Exacto. Es la misma nación y uno dice, coño, qué arrecho. Entonces es cool saber que la gente, o sea, esto va muy relacionado. Con que tú te sientas orgulloso porque Edgar Ramírez le dio pabellón a Jennifer Garner, viene mucho por historias compartidas. Entonces no tiene que ser política, pero en un pabellón, ¿de dónde viene el pabellón? Ya sabes dónde viene. Y tú te conectas. Es una conexión que tenemos todos porque compartimos una historia. Hay una historia compartida. Exacto. Entonces, Vamos a hablar entonces con nuestro invitado, que nos va a hablar de su proyecto Red Historia Venezuela y otras cosas, el acontecimiento que les mencionamos de Vicente Emilio Sojo, nos los cuenta con detalle, entre muchas otras cosas que hablamos con él. Así que vamos a hablar directamente. Vamos, 1, 2, dos, tres. Guillermo Ramos Flamerich, candidato a doctor en Historia por la Universidad... ¿Cómo se pronuncia en francés? Sorbonne, no sé qué vaina. Sorbonne Nouvelle. Exacto, Sorbonne Vainel. Ajá, en París. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa en París. Bueno, muy agradecido de poder tener esta conversa y hablar de cosas que nos interesan bastante o que también deberían interesarnos a todos. Sí, lo que nos interesa en este tema es la historia. Antes de comenzar a grabar nos estabas contando que venías de la universidad y te tomaste un tiempo para ver The Whale, que acaba de ganar Brendan Fraser Mejor Actor por Que se lo merecía. por esa película. ¿Qué te pareció? Porque vienes con ese estado de ánimo, ¿no? Vienes triste. Sí, o sea, después vamos a hablar de historia después de llorar con The Whale. Sí, vamos a llorar, sacarnos esto del sistema y hablamos de historia. No, bueno, primero que yo creo que muchos de mi generación y más jóvenes también nos criamos viendo todas las películas de Brendan Fraser, pues. Es La verdad. momia, La momia. bien sea con Al Diablo, con El Diablo, no sé, todas estas películas. Entonces uno le tiene Ajá. un cariño especial y dice, de repente desapareció y Ujú. volvió, pero con un papel estelarísimo y que no solamente aborda el tema de la obesidad, sino también la relación familiar, el vínculo, también todo lo que tiene que ver con La religión. la religión y tu rol en la vida. Es Si verdad.
te entregas a ti, entregas todo a los demás, y dejas de valorarte y quererte a ti mismo, o quieres a los demás y con eso puedes quererte a ti mismo. O encontrar en ¿Qué hacer? balance de los dos. ¿Qué hacer en los momentos claves en que las cosas se rompen y que pareciera que ya no hay, pareciera que el mundo que conocías se acabó? Y entonces ahí tienes diferentes decisiones. También es eso, la decisión que tomas en la vida y cómo la decisión de un individuo puede transformar La vida vida de de los muchos, demás. Pero si o quieres la- que del te, que núcleo te cuente de familiar. lo que es. O no No, te, no, o no te digo. la voy a ver después, pero después de la boda, porque no me quiero deprimir antes de mi boda, que me caso el sábado. Ah, sí. Sé que es muy triste, todo el mundo llora, Es entonces muy, pero, o sea, yo lloré mucho. quiero dejar ese estado de ánimo para O después. sea, cuando uno llora, casi. Sí. Yo lloré así. Imagino. ¿Tú también lloraste a moco tendido? Lloré sobre todo al final. La El final película, fue wow, Dios mío. Ok. O Sí, yo la sea, quiero ver, pero no wow. estoy Bueno, en pero mete religión, mete gays, mete el tema gay, ok. obesidad, mete Abandono. adicciones, abandono. O sea, hay O sea, muchas son- cosas. Y lo que más me gusta de la película es que solamente, o sea, todas las tomas son dentro de un solo apartamento. Ok, muy es una obra de distinto. teatro. Ajá. Ok, es que fue una obra adaptada, ¿no fue? Ah, no sé. Sí, fue una obra de teatro adaptada por Darren Aronofsky. A él le mira. encantan esas vainas a Darren Aronofsky. Él Coño. es un gran director. Coño, pero de verdad, recomendada la película. Si quieren llorar, Por y si cierto, no quieren llorar también. hablando de Darren Aronofsky, ¿es Darren o Darren? No sé, no me acuerdo. Aronofsky, él, hablando de historia, ya para pasar el tema de historia, él tiene un programa, dos programas con Will Smith, también hablando de los Oscars. Will Smith es el host en History Channel, en Nat Geo. Y tú lo puedes ver, si tienes Disney Plus, lo puedes ver allí. Se llama One Strange Rock, que habla de la historia del planeta Tierra. Coño, yo voy a verlo. Es increíble. One porque- Strange Luck. Rock, de roca, Ah. una roca extraña. Y One cuenta la historia de la Tierra. Es una serie fascinante porque tiene unas tomas muy cinematográficas. Pero es un programa de televisión y está narrado por Will Smith Qué arrecho. y por 7 astronautas que fueron al espacio y cuentan cómo se ve la Tierra desde el espacio y luego te cuentan esos momentos en la Tierra. O sea, cómo funcionan los océanos, cómo funciona, de dónde vino el agua, porque somos el único planeta con agua. Todo ese tipo de cosas te la cuento. Y entender la historia del planeta Tierra es increíble Coño, no lo había... Coño, véanla. porque es asombroso. Y hay otra de Es también... eso, pero imagínense que pudiéramos tener esas cosas, pero contando la historia de Venezuela. Eso es algo que yo quisiera, chamo. Eso es algo que se tiene que hacer, porque cómo tú llegas ahorita, cómo llegas, ahorita hay todo tipo de cuentas en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, que te colocan videos del pasado y nostalgia, y la gente le gusta, pues la gente lo Sí. compra, porque te revivo tiempos mejores o son anécdotas que si estás lejos te hacen sentirte cerca de casa, pero cómo se organiza eso también para tener unos productos como estas producciones en las que más allá de las opiniones, que muchas veces terminan siendo opiniones políticas en muchos de estos videos que vemos en redes, se pregunte y se reflexione sobre ese pasado y sobre esas cosas con la gente que lo está estudiando. Bueno, y para hacer eso necesitas data. O sea, necesitas tener la Sí. información para hacerlo. Sí, y ha pasado mucho, hay documentales venezolanos de historia y son muy vistos. Y no solo las novelas históricas son de las más leídas en el mercado venezolano. O sea, Bien. los mayores bestsellers son novelas históricas, desde Francisco Herrera Luque hasta Francisco Zuniaga. Los libros de historia también se vendieron mucho. Y tú eres candidato a doctor en historia, eres historiador, estudiaste acá en Venezuela, ¿no? Yo estudié periodismo en la UCAP. Ajá. También hice cursos de la maestría de historia de Venezuela y en la UCAP, y después hice la maestría de historia de estudios latinoamericanos también en Sorbonne Nouvelle, y ahorita, bueno, en octubre comencé el doctorado en historia. Y tienes un proyecto que se llama Red Historia Venezuela junto a dos otros cofundadores, que son Guillermo Guzmán y Marcus Golding. Cuéntanos qué es este proyecto y cómo funciona, dónde lo podemos Y cómo ver. nació. O sea, cómo en un momento dijeron, vamos a hacer este proyecto porque siento que es necesario. Bueno, la verdad es que esto es una fundación que creamos en el año 2021. Y a partir de allí, o sea, fue un encuentro fortuito
de que estábamos haciendo cosas similares en forma paralela de cómo digitalizar archivos, sobre todo para nuestras investigaciones. El doctor Guillermo Guzmán, él analiza y es investigador de todo lo que es la Venezuela de los años 60, economía, política, diplomacia de los años 60, sobre todo la época de Raúl Leoni. Marcus Golding, que va a obtener su doctorado en la Universidad de Texas, sobre las empresas petroleras en Venezuela. Y yo que también trabajo todo lo que es historia política del siglo XX venezolano. Y teníamos esa idea, cada quien en paralelo, de cómo hacer accesibles archivos que se necesitan para poder comprender y hacer trabajo, que tengan una data, que tengan una información más real, más parecida, más conociendo lo que es la época, pues conociendo lo que se dijo, lo que se pensó, lo que se expresó en la época. También tenemos todo esto que la pandemia trajo consigo todo lo que es archivos y bibliotecas cerradas. Y es impresionante cómo lo que es información sobre Venezuela, uno busca en Google y se consigue muy poco. Lo digo porque lo que se consigue, bueno, principalmente en Wikipedia. Yo en lo personal he sido editor en Wikipedia desde que tengo los 15 años y ahí trato de agregar todo lo que consigo sobre historia, Escribes en ciudades de Wikipedia, o sea, Venezuela. editas la página de Wikipedia. Sí, he creado bastantes páginas en Wikipedia porque decía, oye, no hay información, alguien tiene que hacerla. Y bueno, a veces se convierte en un vicio que uno deja de hacer otras cosas que uno piensa que son o de trabajo, que son de estudios para quedarse en una hora, en una noche, una página de Wikipedia, no sé, sobre una escritora, sobre un músico, algo así. Entonces decidimos decir, bueno, vamos a una fundación. Vamos a tratar de que sea una red en el sentido de que conectemos con otras fundaciones o con personas que estén haciendo algo similar. Y se dio la buena nueva de poder conversar con la Academia Nacional de la Historia, que nos ha dado un gran apoyo de llegar a un acuerdo institucional con ellos. Bueno, así nacimos como fundación de convertirnos en red, de ser una red que se integre en otras fundaciones, otras personas que quieren trabajar por el tema del acceso y la digitalización y las humanidades digitales en Venezuela. Y logramos un acuerdo institucional con la Academia Nacional de la Historia, que ha sido un gran apoyo para poder lograr el primer proyecto, que es del archivo de la Academia Nacional de la Historia, digitalizar lo que es el archivo de la esclavitud de los esclavos afrovenezolanos, archivos civiles esclavos, y conseguimos un financiamiento de la Fundación Alemana Gerda Henkel, que nos permitió, imagínense, estamos hablando de 381 tomos, 23 cajas, 123.000 folios, 61.000, casi 62.000 capturas, que está todo en línea, que está todo en libre acceso y en una plataforma digital que hicimos para eso. Entonces, la verdad es que este archivo de los esclavos así como lo hemos presentado, es algo único que se está haciendo, que se está mostrando de lo que es la historia venezolana. ¿Por qué comenzaron con este archivo? ¿Qué les hizo pensar que era uno de los más relevantes o quizá con el cual poner esta primera piedra en este proyecto de edificio que se quiere de la O sea, red lo hacen Historia? por relevancia, lo hacen porque es el que tienen más disponible. O sea, como dijeron, este es el primero que vamos a hacer. Una de las razones, bueno, la relevancia, porque es un tema eh, que puede ser cada vez estudiado más y mucho mejor, pero también por la fragilidad que está el archivo. El archivo, por razones bueno, de las condiciones físicas del edificio de la academia, muchos de estos folios se habían dañado por la lluvia, por el mal tiempo, o mejor dicho, no por el mal tiempo, sino por la humedad que se estaba produciendo en el sitio donde se estaban resguardando, y muchas de estas cosas se estaban perdiendo. Literalmente se estaban deshaciendo. Por lo menos ahora, claro, también se ayudó a un trabajo de organización y de mejora del sitio como tal, pero por lo menos también están digitalizados, está capturado en alta calidad, para que dure, bueno, mientras dure el internet, mientras tengamos la plataforma, ¿no? Esa es
Claro, también de todo eso tenemos respaldo en discos externos, o sea, y conseguimos la asesoría del Conservation Center en Estados Unidos, quien nos fue dando como una cátedra de cómo digitalizar, qué material, qué escáner, cómo utilizar las páginas, la mejor forma de crear las capturas. Todo un trabajo de meses, pues, con un equipo que fuimos formando de gente de la academia y también gente, estudiantes que están en temas de archivología o que tienen interés por la historia. Así fuimos creando O sea, este equipo. ustedes tuvieron que manipular los tomos, tomarle fotos, escanearlos y después pasarlo a digital. Ujú. ¿Cuánto tiempo más o menos les llevó eso? Si son un montón. Sí, 60.000 folios, Eso es un trabajón. Un trabajón y eso llevó como un poco más de medio año, más de 6 meses, Wow. 7, 8 meses. Wow. Porque se buscó trabajar bastante rápido para optimizar los tiempos, para también eh, para tener un primer proyecto que mostrar de lo que quiere ser la red y para poder, mm, sobre todo, resguardar estos materiales que están tan frágiles. Entonces, sí llevó su tiempo, se fue ampliando el equipo, además se unieron de las personas que trabajan dentro de la Nacional de la Historia que se encargaron de lo que es de las palabras claves. También revisamos la bibliografía existente donde está el índice de tomos y todo eso está en archivo.redhistoriabe.org. Está el primer proyecto ya completado. ¿Cuál es el próximo proyecto que quieren digitalizar? Tenemos varios proyectos de prensa venezolana, de lo que es revistas venezolanas del siglo XX. También hay de prensa del siglo XIX. También hay un proyecto que ha ido más lento, pero que se quiere hacer, que es los papeles personales del canciller de León, Iribarren Borges, sobre el Esequibo, que documentaba todo lo que podía en su archivo personal sobre el tema Esequibo. Pero sobre todo lo que es revistas y prensa del siglo XX. Porque imagínense la calidad de revistas que tuvimos en el siglo XX, o sea, la revista Élite o la revista Momento, revistas humorísticas que van desde el Cojo Ilustrado, el Sádico Ilustrado, que creó Pedro León Zapata. Sí, Venezuela creó un sinfín de revistas culturales y de análisis político y de variedad, que son una joya. Sí, También las no, revistas de las petroleras. yo he hecho un trabajo por buscar esas revistas humorísticas porque a mí me interesa mucho el tema. Tengo 4 o 5 ejemplares del Sádico Ilustrado, pero yo quisiera que si el Fósforo, estas de los años 50 que creó Aquiles Nazoa, que creó toda esa generación en la época de Pérez Jiménez, por ejemplo, no se consigue ninguna. O sea, las he buscado por Mercado Libre. Exacto, el Morrocoy Azul que le creó Otero Silva. Pero eso debe estar en un archivo, en una hemeroteca, en no sé dónde, eh, ahí pudriéndose. Y eso es importante que esté digitalizado. De hecho, cuando yo estuve de pasante hace 10 años ya, en el Centro Gumilla, junto a Luis Carlos Díaz, que es periodista, mi trabajo como pasante fue hacer una archivología de toda la revista SIC y la revista Comunicación de ellos. Entonces, si Que tú te esas metes en la están página del centro... digitalizadas. Sí, si tú te metes en la página del Centro Gumilla, están todas ahí. Y mi trabajo no fue hacer el proyecto, el proceso de digitalizarla, sino ordenar todo, nombre por nombre, todo ese Oh tipo my de cosas. God. Ese fue mi trabajo de pasante. Y tú te metes en la página y están. Y siento que es algo muy, muy valioso porque yo he encontrado referencias para otros trabajos en la página del Gumilla. Entonces, ese trabajo que ustedes están llevando a cabo con revista y prensa, sobre todo en estos tiempos, o Prensa sea, debe ser increíble. guardar el presente es aún más complicado porque ya no hay prensa escrita. Es digitalizar lo que está digitalizado, que se puede perder en cualquier servidor. Oye, eso estaba pensando de que actualmente se va a perder mucho. O sea, lo Sí. tienes en internet, Han pero pens- no todo. ¿Han pensado en eso? En tratar el tema presente. O sea,
ver la prensa nacional, pero que está digital, que ya es solo digital, como el Nacional, como el Universal o cualquiera de estos temas, pero también guardar un registro de eso, de estos tiempos. Por los momentos no, por los momentos estamos, todo lo que es archivos físicos, llevarlos a digital. Eh, Porque, claro, imagínate, si uno se toma la responsabilidad de guardar todo lo que es la prensa del presente, es tanto y también, o sea, sería un trabajo inabarcable en estos momentos. Lo que hemos pensado es eh, los archivos físicos que ya existen en todas partes, en cualquier parte de Venezuela y sobre cualquier periodo, trabajar con ellos. Y eso va desde archivos que están en instituciones hasta en algún momento archivos familiares, archivos personales, cuántas cosas hay en casa, no sé, de los abuelos, de los tíos, que te cuentan al país. Uno, pues un álbum familiar tiene la historia de Venezuela de diferentes épocas, dependiendo de lo que ya aparezca, pero te revela la historia del país, porque alguna de esas cosas, aunque sea una foto de una fiesta, de un cumpleaños, estaba pasando un momento histórico bueno, de tantos momentos históricos que hemos pasado en las últimas décadas, que te cuenta un país que ha cambiado tanto y se ha transformado en un país muy diferente al que cerró el siglo XX, aunque manteniendo muchas cosas de su pasado, tanto lo negativo como positivo. Pero queremos, por los momentos, es archivo en físico, archivo de papel. En algún momento quisiéramos ir hasta lo que son registros sonoros y registros audiovisuales y obras de arte, etcétera. Pero sí queremos próximos proyectos, sobre todo también abarcar el siglo XX, que nos parece tan inmediato, pero que ya es otra historia totalmente diferente. Creo que la pregunta clave aquí es ¿por qué digitalizarlo? O sea, yo sé que quizás parezca evidente como que hay que guardar registro de la historia, pero para cualquier persona que no esté cerca del tema, ¿por qué le dirías para decir por qué buscamos tener esos archivos digitalizados y para que todo el mundo tenga acceso? Sí, es un tema de... no existen ahorita actualmente políticas de Estado de preservar lo que es eh, digitalmente o las humanidades digitales de preservación, sobre todo del pasado inmediato, ya que, bueno, conocemos la política oficial de hacer un corte con todo lo anterior y conectar la historia desde la época de Simón Bolívar hasta este momento. No había pasado más nada sino desolación. Pero también creemos que las nuevas formas de investigación y las nuevas formas no solo para investigadores venezolanos, sino del mundo, está presente en la web, está presente en Internet. Es la presencia también, la presencia del país dentro de lo que es Internet y con un fin pedagógico no solo para el investigador que necesita leer todos estos archivos de esclavos, sino también este investigador, el libro que publique o el artículo, eso se pueda transformar después en algo mucho más sencillo de divulgación que le llegue al estudiante de bachillerato o al estudiante que está empezando la carrera universitaria. O que, lo puedo decir en caso personal, información que he subido a Wikipedia, fotos, etcétera. Después tú las ves en YouTube, una exposición que alguien grabó utilizando las mismas palabras y las mismas cosas y las mismas fotos que uno subió, porque al final eso es lo que pasa cuando uno construye eh, a partir de una información, a partir del Internet o a partir de lo que es la presencia en Internet. Es una información que se va diseminando y va haciendo que de una u otra forma llegue a la gente. Entonces, se le quiere eso en esas diferentes fases. La fase académica, que son archivos valiosos, son documentos valiosos que tienen que ser preservados y que estén en Internet. Eso hace, por los momentos, que por lo menos varios siglos esté allí, por los momentos, por lo que se piensa. Pero por otro lado, que esté presente algo significa que existe, que se tenga acceso a eso significa que existe y de eso se puede producir todo tipo de materiales a futuro.
¿Por qué preservar la memoria histórica? O sea, ¿por qué esta labor tan titánica que parece... Sí, es muy difícil, o sea, es un trabajo de hormiguita, de ir buscando papel por papel, o sea, una cosa, casi el trabajo de un artesano. ¿Por qué Porque hacerlo? es importante. Porque es importante. Oye, hay cosas, hay momentos en los que, sobre todo si uno quiere construir las bases o presentar las bases para reconstruir un país, este, cada quien tiene como su rol y su manera de ayudar a que se cimenten esas bases. Y la memoria histórica al final es esencial para saber por qué existimos como venezolanos. Bueno, la memoria histórica, aquí se ha jugado mucho con el tema de la memoria histórica para, bueno, como se hace en todas partes, pero el discurso histórico está presente en todo, en Venezuela, en toda campaña electoral, en todo debate político, y muchas veces nos terminamos olvidando de lo que somos como familia venezolana. Este, trabajar por la memoria histórica es una forma de reconstruir al país. Quizás, como tú dices, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo de artesano, pero crea bases sólidas. Crea bases sólidas no para llenarnos de la nostalgia, de que qué bueno fue el pasado, qué terrible fue el pasado, o mira cómo se veía esta persona hace 30 años, o mira que esta era familia de este y del otro, no, sino como una manera como cuando uno ves su álbum de familia y uno revisa y uno se ve pequeño y uno lee la carta que te dejó tu abuela, que te dejó un ser querido, y entonces ese mismo legado llega hasta ti, te transmite, te toca, te cambia y le da un sentido de que mira, los venezolanos como país, como sociedad, hemos pasado por momentos malos, momentos buenos, pero hemos seguido allí porque queremos, porque hay algo que nos vincula a todos, y eso en parte es la memoria histórica, la importancia de la memoria histórica en Venezuela. Hay una anécdota que yo leí de un artículo que escribiste, tanto para Caracas Chronicles como para 58, si no me equivoco, sobre el maestro Vicente Emilio Sojo que rescató los aguinaldos venezolanos, entre ellos Niño Lindo, que si no hubiese sido por él, los hubiésemos perdido. Yo quisiera que nos contara esta historia que creo que revela muy bien el valor de la memoria histórica, ¿no? O sea, hoy en día nuestras navidades serían muy distintas de no haber sido por ese episodio protagonizado por el maestro Vicente Emilio Sojo. Sí, es que es increíble como las diferentes opciones que pueden ocurrir en la vida cuando se deja de hacer algo, cuando se toma una decisión de hacerlo. Y yo me divertí mucho escribiendo esa crónica, porque además es algo muy personal, que mi abuela y mi abuelo habían pertenecido al Orfeón Lamas, que creó el maestro Sojo, y siempre mi abuela me hablaba de Vicente Emilio Sojo y de cómo preservó la música venezolana y cómo con sus estudiantes se iban por los pueblos y recopilaban estas canciones, lo que llaman los aguinaldos a lo divino y a lo profano. A lo divino, niño lindo; a lo profano, sería, Din, 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 si algo así, acaso es hora de algún partir. vecino me quiere. Este, y Vicente Emilio Sojo, quien fue, bueno, el creador de la Sinfónica Venezuela e hizo de todo lo que es el tema de la música académica que se formalizara en el país en 1930, también tenía la idea de cómo construir la identidad musical venezolana. Eh, es una época también en que las tendencias están en hacer las grandes obras orquestales a partir de las tradiciones y del folclore. Y Vicente Emilio Sojo dice, con sus estudiantes, con todos sus discípulos, aquí hay un tesoro musical, un tesoro que si no lo preservamos, si no lo cuidamos, si no registramos sus acordes, en 2 generaciones se acaba. Y efectivamente, ellos pudieron preservar todo tipo de aguinaldos que hoy cantamos y que hoy se versionan, y que hoy alguien en Canadá, alguien en Francia o alguien en Venezuela, de un venezolano celebrando su Navidad, lo está escuchando y lo está sintiendo y le dice algo,
porque hubo alguien atrás que pensó, mira, esto es valioso. Porque al final el valor de las cosas, el valor de la memoria, el valor de los personajes, el valor de los hechos, se lo da las propias naciones, los propios países. Yo que estoy actualmente en Francia, uno ve como aquí le dan valor a sus escritores, a sus pensadores, a artistas, y ese valor que se le da a lo que se hace en el sitio termina repercutiendo de que otra gente también en otras partes lo valoren, porque hay una conciencia de que lo que yo hago, de lo que tú haces, es importante y construye un imaginario y construye de cuántas cosas de un poema leído o de una canción escuchada no termina siendo una obra, otro tipo de obras que van desde cosas que no solamente tienen que ser artísticas. ¿Cuánto imaginario no ha construido también cosas reales físicamente y duraderas? Entonces, Vicente Emilio Sojo hizo eso, hizo un edificio con bases sólidas de lo que es lo que es sentir Venezuela a partir de su música. Y, y por eso yo creo que toda la generación, todos sus discípulos, tenemos la cantata criolla de Antonio Esteves, tenemos a Antonio Lauro, tenemos todo esto, Blanquestella de Méscoli, todos estos personajes que terminaron creando un sentido de lo que suena a Venezuela. Qué bueno. Y para ustedes o para ti, ¿cuándo pueden decir que cumplieron su objetivo? O sea, misión cumplida, ya hice lo que tenía que hacer. Eso, eso está difícil porque creo que el trabajo nunca termina. Este, Siempre van a salir nuevas cosas y nuevos intereses y nuevos abordajes. Porque sobre todo, imagínate, de la historia de los últimos 30 años, cuántos abordajes, cuántos análisis no se pueden hacer. Y hay documentación y cosas que todavía no se conocen, o de temas de hace 50 o 100 años que todavía estamos por reconocernos, con el tema petrolero, con el tema cultural, con la modernización de Venezuela. Creo que no hay hay un horizonte que es hacer el archivo más grande posible, mejor conectado, de mejor calidad. Hay un horizonte y las metas es seguir trabajando teniendo, y sobre todo que se mantenga en el tiempo. Yo creo que la meta principal es que es algo que se pueda mantener en el tiempo, porque en Venezuela ocurre que nacen muchas iniciativas que, bueno, duran unos años y después por falta de financiamiento o interés o todas las cosas juntas o la crisis que siempre se menciona, terminan desapareciendo. Yo creo que un indicador de éxito es que logre mantenerse en el tiempo y que se consolide como institución. Que ahorita, que justamente la reconstrucción del país es la construcción de instituciones y de un tejido social poderoso. Entonces el trabajo no termina. Gracias, Guillermo, por unirte a nuestra conversación. No sé si quieras dar toda la información de dónde podemos conseguir de nuevo el link, cómo pueden contactarlo si hay alguien interesado en colaborar con ustedes. Sí, pueden en la página redhistoriabe.org. Allí se consigue toda nuestra información. También para mantener la plataforma está la parte de donaciones, que toda donación es buena porque queremos, como dicen, continuar en el tiempo. Y tenemos nuestro correo electrónico info@redhistoriabe.org. Van a ver, tenemos la página en inglés y en español. Está muy bonita con imágenes que hemos ido digitalizando y consiguiendo. Y básicamente esto es una carta de amor a lo que es la memoria venezolana y por ende a lo que es Venezuela. Genial. Gracias, Guillermo, de Muchísimas nuevo, gracias. por unirte desde París a esta conversación. Con mucho gusto. Hacemos así para... Hacemos así, dale. Dale, pues. 1, 2, 3. Esta fue la entrevista con nuestro invitado. Pueden ir a sus la redes. página, a sus redes y ver y me gusta saber que hay alguien que está haciendo eso. ¿Sabes? Sí. Que pensó en que, coño, ahí hay cosas que se están perdiendo y se quién más tienen. lo puede hacer. Y dijeron, yo lo puedo hacer y puedo rescatar por lo menos un poquito de lo que está pasando en Venezuela y estoy loca porque saqué lo de las revistas.
Sí, totalmente. El proyecto que tiene las revistas está... Amazing. Sí, me llama mucho la atención. Amazing. Pero sí, de nuevo, esto ha sido el episodio de hoy. En conclusión, Quedamos a medias. síganos, dennos Paguen like, Patreon. comenten, vayan a Patreon por solo $5 al mes. Pueden ver contenido exclusivo. Esta conversación con él duró mucho tiempo más y eso está todo en Patreon. Y ¿saben qué vamos a hacer en Patreon ahorita? Vamos a pasar el libro de historia a nuestros patroncitos para que los busquen. Les vamos a recomendar libros. Vamos a exacto. recomendar el libro, que vos tenés un verguero. Sí, y hay cosas también, mandamos siempre los invitados cuando van a estar, los mandamos Antes. los nombres antes para que nos hagan preguntas. Entre ese Y bueno, y tipo de tienen los cosas. episodios extendidos, pues, porque esto que ustedes están viendo usualmente dura unos 20 minutos más, que son una conversación más relajada, donde el invitado o mismo nosotros como que estamos más abiertos y hablamos cosas sin censura. Ujú. Entonces, pues nada, los esperamos en Patreon. Síganos en nuestras cuentas en Twitter, Instagram, en YouTube, en TikTok, donde quieran. Bye. Chao.